¿Y es un servidor de aplicaciones? ¿Todos saben que es un servidor de aplicaciones? Sí. Es el lugar donde yo llego, genero mi codiguito, genero mi desplegable y despliego. Vale. Pero, por lo cual, el lugar, y es donde están los otros dos puntos, el lugar donde está mi negocio no debe ser el bus. Esto fue algo bastante interesante también, que en algún momento algunos de los clientes con los que trabajé en la otra organización me llegaban y me decían, venga, entonces el negocio está en el bus, y yo, el negocio no puede estar en el bus. El bus lo único que me está es permitiendo integrar de una manera uniforme todos mis servicios, de todos mis proveedores, y no debe tener ese alcance, solamente ese. Por eso el negocio no está en el bus. En el bus no se hace orquestación. ¿Ustedes saben el concepto de orquestación en SOA qué es? Resulta que si nosotros estamos proveyendo servicios, seguramente para el negocio, un servicio puede ser realmente el conjunto de la ejecución de más de un servicio. ¿Sí? O sea, tengo entonces varios niveles, una granularidad en los servicios, y si es la consecución de varios, yo tengo que tener algún elemento, algo en el medio que se esté encargando de hacer la orquestación. Creo que algunos de ustedes, como SOA, como BUS y demás, han debido escuchar el acrónimo de BPL. Business Process Execution Language. Ok. Entonces nos inventamos un nuevo lenguaje para empezar a hacer orquestación de mis servicios, empezar a unir varios servicios y que provean a su vez un servicio de negocio real. Entonces, pues para eso, efectivamente, ya me adelanté un poquito, pero evidentemente, pues si yo entonces estoy utilizando una tecnología aparte para hacer mi orquestación, pues seguramente necesito un elemento aparte para hacer esa orquestación, para instalarlo o desplegarlo. Por lo cual, ese es otro malentendido muy grande, y es que en el bus se hace todo, se provee el servicio y ahí mismo orquesta y ahí mismo está el negocio. No, son responsabilidades independientes, ¿vale? Y el objetivo entonces, de nuevo, del ESB es una infraestructura de integración. Mi propósito es uniformemente, en un lugar uniforme, proveer todos mis servicios, y no debe hacer nada más. SOA como proyecto de desarrollo. Vaya. ¿El proyecto de SOA es igual a un proyecto de software? Pues para mí la respuesta es no. Porque, si bien es cierto, como SOA es un paradigma, y nuestro propósito más importante es generarle valor al negocio, seguramente de ahí sale una estrategia, y de esa estrategia no va a salir un proyecto de software, sino muchos proyectos de software. Todos enfocados a generar servicios, a colocarlos en el bus, en mil maneras, como nosotros tratemos de implementar la parte técnica que nos gusta. Si bien es cierto, pues por lo cual pues se necesitan obviamente conocimientos técnicos. Tenemos que saber exactamente por qué entonces creamos un servicio en el bus y qué estamos integrando ahí, cómo se hacen pruebas unitarias o pruebas de aceptación de los servicios. ¿A alguien se le ocurre? Ustedes que son programadores, casi todos, seguramente hacen pruebas de su software con JUnit, supongo yo, o con algún framework para hacer pruebas. ¿A alguien se le ha ocurrido pensar, venga, cómo hacemos pruebas en los servicios? ¿Alguien conoce alguna herramienta para hacer pruebas de servicios? ¿No? Y esas pruebas son, efectivamente, cuando yo tengo un producto de estos, tengo posiblemente la forma de hacer pruebas, pero esas pruebas ¿de qué tipo son? De carga, y son pruebas funcionales. A diferencia de las pruebas unitarias, yo estoy probando el código, yo estoy probando que mi método efectivamente me retorne lo que debe retornar bajo un escenario. Aquí es una prueba de caja negra. Es decir, yo solamente tengo mi endpoint, efectivamente puedo coger una herramienta como SoapUI o cualquiera de esas que me coge un WSDL, me lo transformo en un formulario, le meto datos de acuerdo a mi escenario de negocio y obtengo un resultado. Eso es una prueba funcional. Estoy garantizando que mi función cumple, pero no es una prueba de caja negra. Pero no estoy identificando si mi código quedó bien, si estoy cumpliendo los estándares de codificación, y todo lo demás. Es decir, que, bueno, por otro lado están las pruebas de concepto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la arquitectura? Que entonces cada uno llegaba y se sentaba y hacía lo demás. Pues es curioso encontrar que durante los proyectos de desarrollo, ya cuando están en una fase bastante elevada, todavía se están haciendo pruebas de concepto. No, es que leí que nosotros, ¿se acuerda que hace 3 meses instalamos un nuevo componente en nuestro coso de orquestación, y resulta que ahí podemos reducir la mitad del tiempo y hacen una prueba de concepto y empieza la arquitectura?
Las pruebas de concepto es un término bastante claro y es para identificar elementos que puedan ser integrados en nuestra aplicación, que puedan mejorarlo, pero que no requieran un alto impacto en el desarrollo del proyecto. O sea, de nada me sirve saber que yo lo pude haber hecho mejor si eso pues tiene unos esfuerzos de ingeniería muy altos, ¿sí? O sea, volver a escribir el código, ¿cuánto nos cuesta? El tiempo entonces se vuelve tu peor enemigo. ¿Y por qué? Porque como está concebido que un proyecto de SOA es como un proyecto de software, entonces mis entregables deben ser como cuando se cumple un requerimiento. Venga, pero es que hay que saber muy bien si el Customer funciona, si yo tengo componentes de orquestación de Vipel funcionan, o si yo me inventé unos en una aplicación Java que efectivamente esa orquestación me funcione. Hay muchos elementos de tecnología inherentes ahí, pero de todas formas en el cronograma pareciera que no se viera. Entonces es importantísimo que no solamente se trata de hacer el desarrollo, desplegar un servicio y probarlo, porque hay otros elementos en cuanto a la orquestación y demás que se vuelven necesarios y por lo cual el tiempo empieza a picar. Pero si eso es facilísimo, yo no entiendo ustedes por qué se demoran tanto. Yo lo único que veo ahí es que arrastran, eso era los gerentes del proyecto, veo que arrastran ahí unas flechitas y otra cosa y colocan tres, es como fácil. Sí, claro, cuando las cosas se ven fáciles. Aunque una cosita, según también, bueno, experiencia también propia muchas veces, y creo que muchos hemos tenido experiencia de eso, es que muchas veces también se ve reflejado en la parte de requerimientos y análisis de requerimientos, esa incorporación de las pruebas de concepto y también incorporando un poco lo que es el negocio en sí. Porque es que muchas veces, digamos, por lo menos, parte de algunos proyectos que he estado muchas veces pasa eso. Empiezan como a conceptualizarlos, pero se olvidan de eso. Hay muchas veces pruebas de concepto, muchas veces pasan como incorporando, bueno, para mi punto de vista, incorporándolo en espacio. Es una continua evolución, a diferencia, digamos, de los, por decirlo así, los productos tradicionales o los proyectos tradicionales. Lo que está diciendo nuestro compañero es bastante interesante. Él dice, pero venga, eso debería estar en la parte de análisis de requerimientos, eso debería estar controlado, debería estar manejado. El propósito del análisis de requerimientos es identificar necesidades de negocio. Y muchas veces, seguramente muchísimas veces, las necesidades de negocio no van a contemplar las técnicas. O sea, como les digo, nosotros estamos aquí agregando varias capas, estamos agregando una capa de integración y estamos agregando una capa de orquestación. Y seguramente no vamos a encontrar un caso de uso que diga, y debe exponer en el ESB de así. No lo vamos a encontrar, nunca lo vamos a encontrar. Pero entonces sí debe haber alguien del otro lado y decir, venga, si nosotros vamos a hacerlo como me lo está pidiendo el negocio, yo lo voy a hacer así, pero tengo que tener en tiempo cuánto me tengo que demorar para hacer todas esas labores. Y es donde muchas veces la gestión del proyecto, que era lo que quería decir acá, se olvida. Dinero en esto. Y cuando invierte dinero va a decir, venga, ¿dónde están mis proyectos? Yo tengo unos clientes esperando acá por unos productos y nada. Entonces, todo esto es mucho más grande que el proyecto de software. Y eso es lo que quería decir en esta diapositiva. Técnica versus negocio, pues no existe entonces una alineación, en algunos casos, no existe una alineación de IT con el negocio. Es decir, nos concentramos todo el grupo de tecnología, sugerimos que adquieran X productos, implementamos sobre ellos y demás, llegamos, hacemos nuestras pruebas, llegamos a la producción y demás, y el negocio ni se enteró. Ah, es que ahora va por un web service. Igual yo sigo viendo mi pantallita, igual yo sigo viendo mi demás. No se ha enterado el negocio que hemos tratado de hacer una revolución tecnológica en nuestra infraestructura. No se dieron cuenta. Es importantísimo involucrar desde el principio, inclusive desde cuando se está pensando, venga, es hora de modernizar nuestro S400 que tenemos allá con código de hace 20 años y funciona perfecto, pero es que ya nuestro cliente nos está pidiendo un portal. Ya queremos que muchas transacciones se hagan en línea. Y entonces necesitamos entonces eso, desde ese momento llamen al negocio. Y digamos que es importantísimo que gerentes de proyecto y demás también estén involucrados en esas concertaciones que se toman a niveles más arriba. De bueno, si vamos a invertir en esto es porque le vamos a proveer al cliente X cosas, vamos a ir a buscar nuevos mercados y tenemos X elementos que necesitamos. Por eso es importante el concepto de la adopción SOA, es decir, el concepto en el cual partimos de la nada, vamos a querer implementar SOA y vamos a empezar ese proyecto. Cuando el enfoque de SOA es técnico, generalmente el enfoque de SOA es hacia migración y procesos en batch. Es decir, tenemos nuestro S400 y queremos botarlo a la basura, y entonces vamos a hacer todo de nuevo.
Eso es general, y vamos a migrar toda la información y vamos a hacernos, bueno, listo. Y recuerden que mucho de eso está ligado a procesos en batch. Cuando está ligado a procesos en batch, bueno, ustedes son técnicos, creo que pueden estar pensando en un escenario trágico acá. Si nosotros estamos acostumbrados o tenemos una organización que está acostumbrada a un conjunto de procesos en batch y de un momento a otro empezando solo a proveer servicios web porque nos dijeron que eso era solo servicios web, creo que podrían encontrar cierto inconveniente. Estamos convirtiendo un proceso que debería posiblemente seguir siendo batch a empezar a enviar peticiones a un lugar que puede colapsar. No, pero es que nadie nos dijo que no podíamos utilizar batch en SOA. Claro, pueden utilizar batch en SOA, pero seguramente un web service no sea su solución, sino otro servicio que sí lo provee, que sí provea de mejor manera. Un FTP que cargue un archivo y eso provee un servicio de FTP para procesos en batch. Ojo, muy claro eso, porque eso al final va a afectar muchísimo las operaciones. Una observación. Lo que pasa es que no sé si conozcan el principio de Dilbert. El principio de Dilbert es una evolución del principio de Peter. Entonces, supuestamente el principio de Peter establece que la gente técnica no cuando escala mucho en la jerarquía organizacional, llega un punto en el que se vuelve una gente técnica que es buena en lo que hace, eventualmente se vuelve inoperante cuando escala mucho en la jerarquía organizacional, y es porque llega a un punto de gerencia en la que lo que bueno que él sabía hacer técnico de bajo nivel ya no lo puede hacer, ¿sí? Entonces el Felipe Elber lo que dice, mire, la gente que llega a gerencia porque es que si la dejamos abajo, esa gente no sabe hacer cosas técnicas. O sea, entonces yo la mando a gerencia para que no se entere lo que hace la gente técnica y no la vaya a embarrar. ¿Sí? O sea, básicamente yo lo mando a gerencia para que usted no la embarraca, no meta la mano en la parte técnica y más deje que los técnicos nosotros lo arreglamos acá. Entonces ese tema de que si alineamos el negocio con IT, a mí ese matrimonio me ha parecido, pues me dirán retrógrado, pero a mí me ha parecido, porque es que yo soporto el principio de Dilbert. Yo creo firmemente de que uno llega a un nivel o sea, que hay un nivel de incompetencia en la gestión acá, que es mejor que no toque lo acabo porque la embarra. Entonces cuando está el matrimonio IT y el gerente, entonces eso, me da la impresión de que se vuelve una bola de reuniones, de no sé qué. Entonces ni el tipo técnico hace nada, ni el tipo de gerencia hace su labor estratégica. Entonces, bueno, entonces ya empiezan a hablar, no, venga, generemos valor, sí, no, pues que el cliente, entonces alineemos y no sé qué, y un poco de bandas al año. Bueno, ¿usted qué ha hecho, hermano? Pues no, estuve en reuniones allá y definimos un plan estratégico para aumentar el valor de los factores interesados de nuestro negocio, no sé qué. Pero, güey, ¿qué hermano que hizo? No, pues nada. Pues, y aparte de eso, la relación también tiende a ser peligrosa. Pues porque el tipo de dice, pues que usted qué es lo que hace en IT, no, yo lo que hago es, usted no se la pasa desinstalando ONUs. Entonces, no, mire, yo lo que quiero es que me funcione lo que vos decías hace ratico. O sea, yo tengo acá mis clientes y yo tengo por acá una cantidad de accionistas que me tienen el cuello y me dicen, hermano, usted tiene que aumentar las utilidades. ¿Usted cómo me puede ayudar? No me dé cosas técnicas. Usted tiene un año para hacerlo porque en un año tenemos una reunión de junta directiva y entonces yo no quiero saber lo que usted haga, ya haga magia, hermano, pero lo que me tiene que traer es su sitio. Es cierto. Está hablando de un mal gerente, de una mala gerencia, me parece a mí. Porque está hablando, digamos, de tiempo, de que yo le digo allá al otro haga y no sé ni qué está haciendo, me parece que eso es una mala gerencia. Digamos, uno de los puntos importantes de la gerencia es el seguimiento y el control de lo que está pasando en el proyecto. Y eso es, digamos, uno de los principios fuertes de la gerencia de proyectos, seguimiento y control. Pero es que lo que me están diciendo es gerencia de proyectos, no gerencia de una empresa. Lo que pasa es que sí te entiendo, sí tienes razón, pero eso va encadenado, pero pues yo no sé hasta qué punto eso es una cosa ideal en la que efectivamente el gerente tiene tiempo para dar el seguimiento del proyecto y el tipo de temas. Es que yo creo que hay un tema bien de fondo y es que cuando yo no puedo hablar sentado, es que cuando yo programo, entonces yo tiro código y entonces a mí me dicen, particularmente en donde yo hoy tiro código es haciendo threads y sockets. ¿Y en qué apoya el negocio un thread y un socket? Es bastante abajo y si el gerente trata de entender ¿para qué putas hago yo un thread? No importa, es irrelevante, ¿sí?
Pero si yo me paro un nivel más arriba, entonces a mí me dicen, usted es técnico, resuelve un problema técnico. Hay problemas que son meramente técnicos. Y entonces si tengo un problema de sincronización de dos threads, yo tendré que ver si hago synchronize o uso Java util concurrent o uso alguna vaina para resolverlo. Es un problema meramente técnico, porque estoy resolviendo un tema de threads. Y ahí, que ningún gerente se me meta porque no estorbo, no me va a aportar nada. Pero hay otro tema, es que cuando me dicen, sobre todo en SOA, me dicen, yo voy a hacer un servicio de negocio. ¿Qué diablos es eso? Yo siempre saco un ejemplo de banca. Resulta que todos los bancos, hay una función de negocio dentro de un banco que se llama consultar el saldo. Y consultar el saldo es algo que pues para todos es medio evidente que es. Me imagino que yo le digo con una cuenta de ahorros y él me dice cuánta plata tiene. Resulta que esa operación de negocio pasa desde un cajero electrónico cuando yo meto mi tarjetica, cuando entro por internet, cuando ya voy a la oficina le digo al cajero, oiga, venga, cuánta plata tengo y le paso mi clave. Pero todo hace lo mismo al final. Eso es un servicio de negocio. O sea, la consulta de saldo es única para todo. Sí, a mí como programador me dicen tire código y no sé para qué estoy tirando el código. Es difícil que que yo logre hacer o tomar decisiones adecuadas para que resuelva el problema que quería resolver. Porque resulta que me dicen, el problema que tiene que resolver no es conectarse a tal máquina, es que las aplicaciones puedan ver el saldo. Si yo logré conectarme a la máquina, ¿sí? Sin entender para qué era que lo estaba haciendo, puede que resuelva un problema técnico. Y ¿consulta el saldo? Sí, pero resulta que es que yo estaba haciendo eso para un sistema en línea donde tengo 400.000 usuarios. Ah, ok. Como lo hizo, no funciona porque resulta que yo me inventé que me podía conectar levantando una JVM cada vez que llegaba una petición. ¿Funciona? Claro, resolví un problema técnico, lo conecté. ¡Del putas! Ahora llegan 500 usuarios concurrentes y díganme qué servidor le levanta 500 JVMs. Ah, no se puede. Pero técnicamente yo hice lo que era, no se meta. Pero es que como yo no sabía para qué era, si a mí alguien me hubiera dicho, es que esto va a funcionar en este entorno, tal vez no resuelva técnicamente algo con esa estrategia, sino con otra. Entonces, no es que el técnico se vuelva el gerente, pero sí tiene que entender que está haciendo algo para algo de negocio. Si yo no conecto, ¿para qué? Y es uno de los objetivos filosóficos de SOA, que es alineemos TI con el negocio. ¿Qué es alineemos TI con el negocio? Es que por un lado siempre están los genios de negocio y el estratega y el man de marketing y el de ventas, y el man es el que sabe, ustedes son técnicos que los necesito a ustedes porque es que sin ustedes no puedo sacar mis cosas. Entonces yo me lo invento todo, les digo implementen esto y ya, ustedes son solo apoyo, ¿sí? Son mis obreritos. Y entonces luego implementan y es que ustedes no hicieron lo que yo quería, ¿sí? O sea, si ves que por eso es que TI no sirve, entonces claro, no es el malo. Entonces cuando uno ya llega y le dice, y se mete un poquito mal y dice, lo que usted está pidiendo no aporta. Entonces ya no es solo técnico, sino ya me voy a un nivel, pero ahí es donde está arquitecto y no desarrollador, ¿sí? Donde yo ya le digo, mire, lo que usted está intentando hacer no va a resolver el problema que quiere resolver. Y nos empezamos a preguntar, ¿qué es lo que quiere resolver? Me dicen, yo necesito algo que me permita pagar en línea. ¿Para qué? No, para que en los pueblitos el campesino entre y haga tal cosa. No, pero es que en los pueblitos de ese tipo no hay computadores. ¿Para qué quiere pagar en línea? Ah, entonces el tipo está pidiendo algo que es tonto. Pero si yo desde TI no le ayudo a aportar eso, pues simplemente es, el tipo se imagina una solución, nosotros la implementamos y no funciona, sí, ese sistema que me hicieron no sirve para nada. Pero es que lo que pidió no servía. Entonces si nosotros no subimos un tricito a decirle, manito, usted está loco, pues simplemente seguimos nosotros, dígame qué programa y yo se lo programo. Pero si me quedo así, nunca voy a hacer que la empresa, que el objetivo final es que la empresa le vaya mejor, o que crezca, o que tenga más clientes. No va a pasar si dejamos que esos manes locos inventen vainas que no se pueden hacer, o que no sirven para nada. Entonces, SOA se trata de eso, que nosotros, a pesar de que tenemos cosas técnicas, podamos pegarnos del man y decirle cuando, manito, la están barrando. Eso que usted quiere hacer no se puede hacer. Y no es que técnicamente no se pueda hacer porque nosotros hacemos magia y algo hacemos. Es que no va a resolver el problema que usted quiere. Entonces, voy a echar una anécdota que eché ayer, pero que en este auditorio hay personas diferentes y aplica. Y es el tema de los porqués. El tema de los porqués, solo para no meterme más. Sí, no, pero es que es un tema interesante y es del mundo real. En Estados Unidos, en Washington, hay una estatua del man que está sentado, que es Lincoln, que sale en los Transformers y en la de los monos y todo eso. Ese man. Se estaba pelando altísimo la estatua. Entonces alguien preguntó, ¿por qué? No, porque es que están usando un detergente muy fuerte que corroe la pintura. Entonces, quitemos el detergente.
y en lugar de quitar el detergente preguntaron, ¿pero por qué usan el detergente? Porque es que resulta que hay unas palomas que se paran arriba de la estatua y pues hacen sus cosas y entonces toca hacer eso. Ah, entonces ¿qué? ¿Matamos a las palomas? No, pero ¿por qué se paran las palomas ahí? Ah, porque a las 5 de la tarde se paran hacen unos mosquitos que rondan por ahí, pues los palomas vienen a comérselos. Ah, entonces ¿qué? ¿Fumigamos? ¿Pero por qué llegan los mosquitos? Porque es que resulta que prenden las luces a las 5 de la tarde. Ah, bueno, ¿y qué pasa si prenden la luz a las 6 de la tarde? Ah, no, ya no vienen los mosquitos, ya las palomas ya están dormidas. Ah, listo. Entonces prende la luz a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿El detergente, o la paloma, o el mosquito? No, es entrar a mirar qué es lo que quiero resolver. Más allá que no se enfrasque técnicamente escribir un algoritmo, es si esto de verdad va a apuntar a algo. Si no conecta las dos cosas, estoy jodido. Y eso es todo. O eso puede haber sido sobre ingeniería. Porque puede ser que hubieran podido conseguir otro detergente que no fuera tan potente. Claro, pero no resolvió el problema. Porque el problema es seguir limpiando. No, porque es que el problema no era la pintura. Porque ¿cuánto cuesta el detergente? Si muevo la luz allá, ¿qué le sirve más al negocio conceptual de la estatua? Es no poner a trabajar a personas limpiando, comprando detergente, haciendo. Eso cuesta más. Puede que resuelva con otro detergente, pero le cuesta más a la empresa. Entonces al final sí, cambia el detergente, lo resolví, sí, pero le cuesta mucho más dinero a la empresa. Entonces uno como simplemente resuelve el problema que tiene al frente. Uno rompe el problema y luego ve la muralla china al frente y dice, entonces hay que a veces echar más para atrás y mirar qué es lo que hay más a fondo, para no enfocarse en el que tiene inmediato. Pero es más arquitectura con implementación. Y en SOA es bastante importante eso, justamente porque estamos haciendo una estrategia para toda la organización. No estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de toda la organización, y por lo cual es necesario, totalmente necesario, que exista ese matrimonio, que conviva. Y por eso, cuando la adopción de SOA no es importante para el negocio, pues suceden todas esas cosas que pasan, y por eso es que se empiezan a crear mala fama sobre la implementación de SOA. Entonces, que SOA no funciona, SOA no sirve, y culpa de los técnicos, ¿no? Y obviamente, pues es por eso. El empoderamiento excesivo es un concepto muy similar, y creo que ya lo tomamos con el término de la arquitectura, y está muy ligado al heroísmo. Es decir, cuando digamos que ahora que lo analizo un poco, cuando el negocio no está involucrado con IT, el pobre de tecnología pues está solo en el mundo, y entonces tiene que empezar a proveer y tratar de hacer soluciones, y muchas veces esas soluciones se convierten en el concepto de heroísmo. Entonces, es que este man estuvo trabajando no sé cuántas horas en X modelo y lo logró y lo consiguió, pero viola toda la política de arquitectura. Ah, ¿por qué no? Porque el arquitecto ni venía, ¿sí? Y yo sí tenía que resolver una solución. Cuando existe eso, pues sucede entonces que en especial los seniors expertos omiten esa arquitectura. Entonces cada elemento de SOA es totalmente diferente y totalmente desigual, y obviamente por el hecho de ser los seniors o de ser los arquitectos, pues son las personas a las que los juniors empiezan a seguir. Entonces, si yo hago unas cosas mal, los juniors que están detrás míos también las van a hacer mal, y entonces esas malas prácticas ya se vuelven unas malas prácticas globales. Entonces todo IT lo está haciendo mal. Y obviamente pues esa es una combinación, una fórmula perfecta para que hay un desastre. Entonces, cuando vamos a mirar cómo hacemos mantenimiento, cómo hacemos, es que esto fue escrito por fulano, entonces llamen a fulano, se fue de la empresa, y quién se quedó, no, sutanito, pero sutanito nunca le ha metido una línea de código. Empezamos a encontrar inconvenientes de muy bajo nivel, y es una fórmula para un desastre, porque ya tenemos que entrar a producción, ya tenemos que hacer un montón de cosas, en fin. Entonces ese empoderamiento tiene que saberse hacer. ¿Listo? Y es como lo que sucede. Mala interpretación del concepto de servicio. Y si ya hemos definido qué es el servicio y que es algo que debe generar valor y que debe ser hacia el cliente, pues hay que identificar la granularidad. Y vaya, si eso es casi como cuando nosotros, ustedes conocen el patrón de Fachal, no sé si todos lo conocen, en donde nosotros tenemos que identificar ciertas responsabilidades a una clase, y muchas veces esa responsabilidad puede ser, no sé, haga todo, haga café, mientras que puede que nosotros definamos haga el paso 1, haga el paso 2, eso es el concepto de granularidad, y va muy ligado al concepto orientado a objetos y demás. En los servicios también, nosotros podemos tener, como les digo, pues hay una etapa intermedia que es la de la orquestación, y hay que sacarle
provecho de la orquestación para garantizar entonces que no tengamos posiblemente servicios tan mínimos, porque realmente el propósito de los servicios son generar servicios de negocio. Por lo cual, cuando hay una excesiva orquestación de servicios técnicos, generalmente sucede cuando es integración. Entonces, tengo que conectarme al sistema A, al sistema B, al sistema C, al sistema D, y a todo les hago una interfaz de mi ISP. Listo. Y tal vez, posiblemente, pudiera haber creado un sistema experto, un sistema pequeñito, que se encargue de hacer toda esa integración y simplemente proveer un servicio. Pero con el mismo resultado. Y solamente la diferencia fue la granularidad. Y sobre todo en la parte técnica se ve muchísimo esto. Obviamente, no hay análisis ni métricas de la reutilización de servicios. ¿Se acuerdan cuando estaba hablando lo del portafolio? Que les decía, bueno, listo, si mi portafolio es una lista de endpoints y dígame cuántos clientes lo consumen, cuánto tiempo se demora el servicio, tengo políticas para determinar en qué momentos ese servicio está activo o no. No hay nada. No hay forma de medir entonces si lo que yo hice, si todo el esfuerzo de IT que hizo, desarrollando, investigando, haciendo pruebas de concepto y demás, y ya colocamos a producción, valió la pena. Si la inversión que hizo tecnología, que hizo el negocio, valió la pena. Entonces es importantísimo no solamente ya entregue el servicio, sino también proponerle al negocio qué métricas tener sobre él. Y por último, una falta de análisis global de la organización. Cuando no sucede el matrimonio entre tecnología y negocio, tecnología cumple su propósito, hace lo que le dijeron que tenía que hacer, pero seguramente los técnicos somos técnicos y no vamos a analizar la organización completa, y seguramente cuando nos metemos un poquito, seguramente proveemos, por lo menos damos señales de que el negocio debería respondernos, pero puede que a nosotros se nos olviden muchas cosas o no las sepamos ni siquiera comprender, y eso implica analizar realmente la organización, y eso implica analizar su misión, su visión, sus procesos, realmente mirar qué quiere hacer la organización, para dónde va y cómo desde la tecnología nosotros podemos ayudar. ¿Sabes cuál es mi solución más o menos salomónica para este tipo de escenarios? Los suecos tienen un término, el ombudsman, que también se trasladó también al español. Defensor del pueblo. Básicamente un ombudsman es una persona en donde que dos partes hostiles confían. ¿Sí? Entonces es el mediador, como todas las dos partes hostiles que no pueden hablarse directamente, confían en él, pues entonces él puede estar hablándole a uno y a otro y va a tener la credibilidad suficiente para poder lograr un acuerdo entre las dos partes. Entonces, pues tal vez la cosa sea tener ahí una persona que tenga la paciencia suficiente para aguantarse el carretazo gerencial. No es que me tenga rabia. ¿Sabe quién es la persona? El arquitecto SOA. El que tiene que aguantarse al cliente. Y esas vainas, y le crea, y a los técnicos les pueda decir y también le crea. Sí, que pueda hablar con los dos. Exacto, o sea, un tipo que tenga una experiencia técnica demostrable, que haya ganado el respeto de la gente que está allá y que las cosas mantenerlas así. Parece que todo tiene solución. Vamos para allá. Pero sí es el intermedio. Siguiente, pero sí es cierto. Bueno, diario de un sobreviviente. Como les dije, en la empresa anterior en la que trabajaba, tuve que vivir con todos estos problemas. Entonces, digamos, voy a colocarles el escenario en el cual viví durante un año larguito. El cliente tiene un sistema que utiliza, se llama el sistema X, y digo, no vamos a hacer una línea de código más sobre ese, nos cansamos. Tenemos problemas de rendimiento, tenemos problemas de mantenimiento, y ya le vamos a decir por qué. Porque es un híbrido entre un PL y componentes cliente-servidor. Resulta que hay una cosa por allá que se inventaron hace unos años, que uno programaba en PL, lo pasaba no sé de qué manera a un código C, y eso terminaba expuesto inclusive como servicios. Entonces, ProC, exacto, ProC, ese era el lenguaje. Y así funcionaba todo el core del negocio, estaba ahí. Resulta que los expertos de ProC se fueron, no sé, se irían a descansar, no sé exactamente qué pasó con ellos, y llegó un momento que tocaban hacer diferentes, pues ni siquiera, nomás con el rendimiento, cuando trataban de exponer eso como web service, el rendimiento era pues muy complicado de manejar, o sea, clusterización y manejo de hilos y demás, olvídense. Obviamente dijeron, no más, no vamos a hacer más, y algún genio dijo, vamos entonces a implementar una solución SOA, y entonces lo primero que vamos a hacer es migrar todo ese sistema. Y entonces nos vamos a sentar y las pruebas de aceptación van a ser
las mismas que se utilizaron allá. Es decir, si hoy funciona así, aquí eso va a funcionar igual. Hay problemas de conceptualización de la organización gigantes, porque simplemente estamos diciendo vamos a migrar de un punto al otro, vamos a hacer las mismas malas prácticas de un lado al otro, con nuevas tecnologías que no todos conocen. Como les dije, yo a este proyecto llegué mucho tiempo después, entonces allá estaba la ley de los 8 meses. Uy, este man no cumple la ley de los 8 meses. Yo, ¿cuál era? No, que a los 8 meses todo se va. ¿Y por qué? Y entonces empecé a mirar y me fui. Los requerimientos entonces, primero, no eran claros. Segundo, cuando iba uno a consultar al cliente, mire, me acaban de decir que yo tengo que migrar este pedacito chiquito de esta parte. Ustedes, antes de adquirir el proyecto de SOA, ya tenían el proyecto de mantenimiento de esa cosa, y ustedes lo deben saber. Yo llevo un mes trabajando en esta organización y no sé nada de eso. Ustedes son el proveedor, ustedes tienen que saber. ¡Pum! ¿Qué empezaba a hacer uno? Proezas de ingeniería. Entonces empezaba a ser oil engineer, empezaba uno a aprender de las... bueno, otra cosa, yo nunca había... Si bien es cierto, uno en Java pues ha desarrollado seguramente algunos web services, pero no había entrado en el uso de estas herramientas bala de plata. Entonces, aprenderlo e implementarlo con el cronograma. Vaya escenario, porfa, la siguiente. Esa es, en esencia, nuestra aplicación X, que era esta aplicación hecha en Proce, proveía unos servicios al cliente A, al cliente B, al cliente C, al N, y atrás, que se me olvidó colocarlo, pues integraba con los sistemas legados que hablamos al principio. En este caso, era un CRM, era otro proyecto propio que tenía un elemento, y SOA debería estar ahí donde está esa cajita transparente. Ahí está SOA, ¡pum! Y debe migrar todo eso. Pues, ¿cuál fue mi experiencia de esa adopción SOA? Siguiente, Charles. SOA era la solución al problema, o sea, nosotros ya nos cansamos, primero porque el desarrollo de SOA es mucho más fácil, el mantenimiento es mucho mejor, podemos hacer métricas de nuestros servicios y demás, vamos a implementar SOA. Y todos empezaron a aprender SOA. Como les digo, cuando yo llegué, el proyecto ya llevaba unos años empezando, definiendo, y ya se han entregado varios proyectos a producción, y obviamente pues los clientes, al lado de nuestros clientes era pues la parte técnica de esta empresa, y todos sabían SOA. Entonces cuando yo llegué a mirar, no sabían SOA, ni siquiera sabían por qué estábamos haciendo, y para ellos en su concepto más grande, pues SOA simplemente era el reemplazo de esa máquina Proce, no más, no les importaba saber más, y nunca proveyeron los mecanismos para poderles proveer soluciones reales. Entonces tuve que ir a varias reuniones donde conocí a los arquitectos SOA del lado de allá, y efectivamente ellos no le estaban proponiendo valor al negocio. De hecho, ellos no hacían parte del grupo de desarrollo, porque el grupo de desarrollo era nosotros como proveedores. Ellos simplemente estaban ahí como un elemento más de aceptación de requerimientos, pero ellos eran los arquitectos. Entonces uno implementaba, uno se había esforzado, cuando no tenían información, se había esforzado en hacer una solución, y llegaba el cliente a estos arquitectos, no, es que así yo no lo pedí, yo lo pedí de esta manera, dígame dónde lo pido. No, pero es que yo soy el arquitecto y es así. Esto fue de las cosas que me parecieron más extrañas, y estábamos en varias reuniones y empezó a haber una presión grandísima por el portafolio de proyectos, que ustedes, como son mi proveedor, usted tiene que entregarme el portafolio, y no deberían ustedes tener una herramienta que les ayude a mantener, sincronizar y medir los servicios. No, usted como proveedor, ¿para cuándo me tiene el Excel? Y así fue, entregamos un Excel con endpoints. Ese fue el portafolio. Estos son nuestros servicios. Obviamente pues esta empresa no tenía seguimiento, ¿dónde están mis servicios? No sabía dónde estaban, no sabían en qué, bueno, sí sabían en qué puerto porque les habíamos entregado los endpoints, pero no sabían absolutamente nada más. Y estos mismos arquitectos, cuando estábamos en los momentos de implementación y puesta a producción, eran los que me hacían preguntas. Claro, es que el BIPEL en el bus, pero guay, en el BIPEL tenemos los servicios que llaman a él. No, es que en el BIPEL, los BIPEL están en el bus. Una completa desconocimiento de qué herramientas tenían y para qué las usaban. Una experiencia bastante gráfica. Yo decía, bueno, es una empresa gigante, ha invertido muchísimo, está invirtiendo en nosotros como proveedor, somos un proveedor que cobramos mucho, y está, o sea, al final nosotros no estamos haciendo nada. Y fue digamos, a la conclusión a la que yo llegué. Yo decía, pero nos estamos esforzando muchísimo, estamos haciendo bastante ingeniería, pero el valor del negocio no existe.
Entonces estaba el mítico plan de entregables. Si la aplicación A más o menos tuvo que haberse demorado tanto tiempo en hacer las cosas, ustedes como SOA también. Es más, tienen que demorarse menos porque SOA es más fácil. Entonces se generaron unos planes de proyecto que no tenían cabida. No se habían todavía solucionado problemas técnicos y ya estábamos tratando de pasar a producción. Y llegábamos a producción y encontrábamos fallas enormes, sobre todo en esa situación, cuando teníamos que, como muchos de los procesos de proceso eran de base de datos, eran procesos en batch, pues ellos, eso sí fueron el cliente, se inventó un procesito que convertía ese batch a web service. Entonces adivinen dónde quedó nuestras pruebas de carga y estrés de tres clientes en un minuto. Caído. Por último, entonces al final, todo lo que hicimos en implementar SOA fue resolver problemas técnicos, es decir, nos concentramos en integrar a nuestros legados que sí seguían y de proveer, de verdad, casi que los mismos servicios, por lo cual al final de ese proyecto, bueno, mentiras, al final no del proyecto continuo, pero al final el valor que le va a entregar ese proyecto simplemente es una orquestación de sus servicios legados, pero al cliente va a tener cero impacto. Cero. Que nadie toque el ambiente de pruebas, era muy curioso. Si nosotros estamos desarrollando y nosotros éramos proveedor y ellos se habían comprometido a entregarnos un ambiente de pruebas, venga, es que voy a probar, no me lo toque porque estoy haciendo unas pruebas, no sé qué, y ¿qué hago? No, espérese. Y yo, pero es que si me espero me va a atacar con el programa, no me importa, espérese. Entonces no podíamos probar a veces. ¿Se acuerdan lo de la arquitectura? Pues obviamente como estábamos en un proceso de aprendizaje y muchas de las personas que iniciaron se habían ido, entonces empezaron a ver buenas soluciones. Venga, es que nosotros podemos implementar eso, entonces vamos a hacer la arquitectura 2. ¿Y entonces qué hacemos con la 1? Niveles. Entonces SOA migrando SOA. Y continúa. Yo estoy casi seguro que alguna vez hicieron, creo que era una tontería, era agregar un nuevo mensaje en un web service y ya querían implementar, vamos a llamar esto arquitectura 3. Y yo decía, pero si es lo mismo, ¿para qué? Simplemente agreguémoslo como parte de la arquitectura y punto. Una modificación de la arquitectura. No, era una nueva arquitectura y con el nuevo concepto. Y por último, servicios. Curiosamente, una de las cosas que también sucede, y que no mencioné acá, ¿se acuerdan lo del síndrome del silo? De que si yo llego y contrato un proveedor y me entrega un producto y contrato otro proveedor y me crea otro producto, ellos conviven solamente para ellos y demás. En SOA empezó a pasar lo mismo. No hubo control y había servicios que hacían lo mismo varias veces. Solo que, es que este es para este proyecto y este para este otro proyecto. Y nunca se supo por qué había pasado. Y bueno, por último, hay solución. O sea, todo este panorama oscuro y tenaz y muy feo, entonces nunca más voy a ver SOA en la vida. No, realmente la solución es la gobernabilidad SOA. Resulta que esa persona que está en medio del negocio y de la arquitectura y de la técnica es un elemento que se llama la gobernabilidad. Y es la inversión que está haciendo el negocio. Efectivamente, su propósito es una organización, es una suborganización dentro de la organización de SOA y su objetivo es alinear esos objetivos de negocio con los objetivos de SOA. Miren qué diferencia de perspectiva. Miren que durante toda la charla les había hablado de que nosotros partíamos de un problema técnico. Nosotros partíamos de, tengo problemas de integración, tengo problemas con cada uno de ellos, estoy reusando mis proyectos. Aquí estoy partiendo del negocio. Aquí estoy diciendo, la visión de la empresa es tener 20.000 nuevos clientes en los próximos 3 meses. Ok, y para ello vamos a hacer una campaña por internet para que se registren y no, cualquier cosa. Y para eso necesitamos proveer servicios que le generen valor. Parte de una política de negocio, parte de una estrategia que está pensada. Y de ahí empieza a bajar con ese grupo intermedio. Por lo cual, al final, toda esa inversión, si bien es cierto, va a haber inversión del negocio y va a haber interés del negocio, por un lado también va a haber motivación por la parte técnica para hacerlo. Y obviamente, pues ese es el punto intermedio, equilibrar la técnica y el negocio. Obviamente la gobernabilidad son mecanismos que proveen control, monitoreo y seguimiento del proceso. Parte no solamente de la definición del servicio, o sea, donde se definen los requerimientos, incluiría una capa para determinar, bueno, eso es lo que tiene que hacer, pero ¿cómo lo voy a medir y qué voy a medir? Y debe ser definido desde el principio, para que al final llegue la tarea del programador para que lo realice. Y por último, la estrategia global. Entonces, la solución es generar mecanismos suficientes en la organización y generar confianza en las organizaciones para que si van a dar ese paso grandísimo en SOA, también den el paso grandísimo de organizar esto.
Muchas veces se piensa que esto genera mayor burocracia, es lo primero que uno pensaría, y sí, la genera, pero si es una capa que realmente está cumpliendo su propósito, pues estamos tratando de permearnos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué puedo hacer yo como técnico para, en un futuro, en el momento en que mi empresa decida dirigir algo SOA, yo como técnico, qué puedo hacer, qué puedo estudiar, qué puedo aprender para, en un futuro, aportar correctamente a SOA? Primero es tener la iniciativa. O sea, si bien es cierto que nosotros cuando recibimos un requerimiento a nivel, voy a hablar de programador, vamos a sentar en la silla del programador. Yo soy un programador y me dicen, acabamos de adquirir el contrato con la empresa XXX, vamos entonces a implementar SOA con ellos y aquí están los requerimientos. Lo primero es tener la iniciativa de empezar esa cadena de mando. Venga, yo seguramente va a ser dirigido por un diseñador o por un arquitecto, en el ámbito de arquitecto. Oiga, arquitecto, hay gobernabilidad en ese proyecto. El arquitecto seguramente tendrá que ir. Gerente de proyecto, ¿hay gobernabilidad en ese proyecto? No la hay. Se ha propuesto hacia el cliente esa gobernabilidad. El cliente está totalmente enterado de que dar el paso de SOA no es cambiar de tecnología, sino es importante colocarlo como un semáforo en rojo. Porque yo puedo hacer mi servicio, pero yo no sé si eso le da valor a ellos. Pero eso, claro, uno dice, bueno, es que yo soy tan chiquito en el mundo porque soy programador y solo hago 3 líneas de código. No. Muchas veces las iniciativas parten desde ahí. Muchos de los proyectos grandes han partido desde ahí, desde una iniciativa, de tratar de solucionar un problema. De eso también hay documentación buena. Hay un autor muy bueno que es Thomas Earl. Ese man tiene muchos libros y hay uno que se llama como Principios y Conceptos de Diseño, algo de ese estilo. Y es muy agnóstico a, no importa si usted lo hace en C, Java, .NET, o sea, le habla como de los conceptos, porque considero yo para el tema de SOA de lo más fundamental es entender el concepto. Luego usted ya mira, se compra un bus y hace lo que quiera, pero si entiende, si cambia el paradigma de pensamiento a SOA, ya lo demás es relativamente más fácil, porque son herramientas y todos somos cacharreros y las ponemos a andar. Pero si yo no entiendo bien el concepto, va a ser más difícil. Thomas Earl es tal vez el autor más reconocido en la industria en temas de SOA. Y ahí tiene como 10 libros, hermano. Sí, entonces tal vez por ese lado... Muchísimos, está muy ligado también con SOA School, que ofrece también todo el clúster allá, el pañolazo ahí, el clúster ahí de certificaciones y demás. Hay otro, hace poco, en junio de este año, salió un libro de la serie Nation, que seguramente ustedes alguna vez, al menos algún libro han leído de no sé qué cosa, Nation, JUnity Nation, jQuery Nation. Salió uno, SOA Governability Nation, salió en junio. Entonces también, como tal, es por lo menos generar esa iniciativa y esas dudas, y sobre todo que los de allá arriba lo piensen, porque muchas veces, pues listo, puede que uno lo sepa y uno lo exprese. Aquí hace falta gobernabilidad, aquí sí hace falta, no lo voy a decir. Muchas veces partes de ahí, de la iniciativa. Muchas veces está que se habla, ¿qué pasó? ¿No? No, lo que pasa es que todo también tiene su escala, ¿no? Si yo estoy haciendo un proyecto pequeño, una organización pequeña, seguramente mi solución es eso. Y si no es así, y si no es SOA, pues seguramente no tengo gobernabilidad. Sí, es la que podría hacer el tema de BP. Creo que ese es uno de los puntos de entrada que utilizan algunas empresas para entrar a este mundo de adopción SOA. ¿Cómo soporto mis procesos de negocio sobre servicios estandarizados y gobernados? Sí y no, porque eso daría la visibilidad de que simplemente estamos utilizando una nueva tecnología. Sí, o sea, yo estoy muy de acuerdo con Javier en que realmente la idea no es simplemente proveerles nuevas tecnologías y embarcarlos en que inviertan en otras cosas, sino realmente yo puedo ofrecer esas mismas cosas con otro ya. De hecho, hay muchas soluciones que ya en empresas grandototas donde a punta de application servers sin buses, o sea, el concepto implementado, porque realmente es pensar en un servicio de negocio. Si yo pienso en el ejemplo que decía, o sea, la consulta de saldo. La consulta de saldo me importa un pepino si la meto entre un bus o la desarrollo en un FTP o en una cola o en una arroba web service, eso es lo de menos. ¿Sí? Esa al final es, si tengo el concepto lo pongo, lo despliego en algo. Lo importante es que no sea solo yo técnico haciéndolo, porque si la organización no ve que esto se va a volver un servicio que van a usar, pues simplemente es un programa más de todos los que hacen parte de la empresa.
Entonces sí, o sea, recuerde que BPL como tal es un lenguaje nuevo, es una nueva concepción de lo que se quiere hacer para tratar de empezar desde el negocio. O sea, la idea es que el BPL yo debo modelar el proceso, pero no necesariamente las organizaciones ya han modelado sus procesos como a ese nivel para poder hacerlo de esa manera. Y en cambio necesitan soluciones un poco más, toda esa escala, porque obviamente organizaciones grandes requieren gobernabilidad grande, organizaciones pequeñas requieren gobernabilidad moderada, porque es que cuando uno lee gobernabilidad también, uno de los temas que se encuentra es que hay como 20 cargos, y uno se imagina entonces que tengo que contratar 20 manes y ponerles a cada uno un sombrerito del cargo que dice. Entonces está el arquitecto de servicios, está el arquitecto el analista de servicios, está el arquitecto, no, realmente más que roles son responsabilidades y de acuerdo a todo el alcance que tiene el negocio. Entonces es muy importante también la granularidad en la gobernabilidad. Y seguramente, digamos que el propósito entonces de la gobernabilidad es generar un filtro para que todas estas cosas que no te han contado, no pasen. Y pronto un último comentario para apoyar eso. Porque también con lo que ustedes al final de su charla es, o sea, no es para todos, ¿no? Para todos. Sí, igualito que el otro. O sea, no todo es entonces como SOA es una tendencia y entonces uno busca en Google y le salen 800.000 resultados. SOA no es para todo. Pues dependiendo, o sea, el concepto más básico es el reuso. Si yo voy a crear un servicio conceptual de negocio que nadie más nunca va a usar porque es puntual, no lo haga, porque no aporta. Entonces, y hay empresas donde embarcarse en una iniciativa de ese estilo no le hace sentido. Sí, solo usualmente un tamaño hacia arriba es que hace sentido pensar de esa forma. No es que ahora está de moda hacer eso, entonces ahora yo hago capas diferentes en algún punto. Sí, sería muy bacán hacer una charla de arquitecturas de este estilo, o sea, más técnicas. O sea, que se meto más capas, bacano, pero es que es overkill. Me va a matar un proyecto porque, o sea, con una bazuca maté un mosquito. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí lo puedo hacer, pero no hace sentido. Entonces también es ver, antes de embarcarse, mirar si de verdad con este concepto se puede resolver el problema, porque eso no es para todo. Pues también, igualito que una tecnología puntual, este concepto no es para todo el mundo. Y no porque se crea más o menos, sino que no toda empresa está lista para usar SOA. Desde el punto de vista de plata, o sea, proyectos de 2, 3 millones de dólares. De plata, de madurez mental para decir voy a cambiar mi negocio, pensar porque no es TI, sino que los usuarios de negocio tienen que entender que se tienen que cambiar su forma de pensar. Entonces hay muchas barreras que si no se cubre primero, es otro proyecto más de los de tecnología que hacemos los técnicos, está olvidando cosas y no aporta. Y por último, pues muchas gracias por su asistencia. A cada uno de ustedes en la silla se les colocó un papelito con la invitación del siguiente evento que está organizando ITAC. El evento pues hace parte de un objetivo muy grande que se llama Java para Todos, entonces por favor léanlo, revísenlo, si ninguno tiene por allá sobre algunos. Y nada, pues de nuevo que se... bueno, por allá hay como una pregunta, creo. No, sí. Ok. Pues por último, nada, pues son bienvenidos en la comunidad, pueden encontrarnos en la página de WordPress, ahí se pueden comunicar con nosotros, tenemos una lista de correo en JavaNet. Seguimos siendo incubadora en el Job oficial de JavaNet. Dicen que tenemos que tener logo, ya lo tenemos. Dicen que tenemos que hacer reuniones, ya las tenemos. Creo que nos toca simplemente hacer una labor de gestión para convertirnos en el Java oficial. Estamos en ese proceso. Exacto. Tenemos para gratis, es una membresía ahí. Muchachos, como ahí están las páginas, en la de abajo se meten a la parte de mailing list, la lista de correo, y las personas que por alguna razón no se han inscrito, pues sería chévere que lo hicieran para que podamos discutir. La idea entonces de este Java Day como evento es que se realice al menos una vez al mes. Entonces, y la idea también es que haya 2 charlas por evento, ¿sí? Entonces lo que nosotros, pues ya que tenemos una masa crítica de personas que están participando de manera periódica, entonces lo que hemos planteado es ya liberar un poquitico el tema pues de los temas, porque como antes éramos muy poquitos los que podíamos estar de speakers, porque era como muy volátil la gente. Entonces pues nosotros elegíamos el tema que era y prácticamente nos sonábamos entre nosotros alguien que hablaba. Pero ahorita que ya está, que ya como les decía, una máquina, una mala crítica de personas de la comunidad, entonces sería muy chévere que ustedes colocan ahí sus iniciativas, las colocamos a votación, las utilizamos y las vamos colocando en eventos. Si los temas se dan, pues entonces de pronto lo podemos dar hasta más a menudo que una vez al mes.
y cualquier tema es bienvenido, o sea, desde la cosa más simple, si digo, uy, yo conocí Java hoy, entonces resulta que quiero darles a conocer a ustedes cómo fueron mis primeras 24 horas con Java. Hay gente que, sí, todos nosotros vamos a estar ahí, vamos a estar aportando. Tenemos un post de una persona que fue a un Java One, ¿cierto? Y Sí. venga, yo quiero contarles qué hice en un Java One, que fue de hace 3 años, 2 años. Colóquelo. Todas esas cosas son bienvenidas. Para no pasar de montañero allá, entonces, entonces no, muy bien. Cualquier propuesta de ese tipo muy básica o la cosa súper complicadísima de la arquitectura, de la yo no sé qué, y nos quieren hablar de excelente. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ahí está. Y si lo quieren hacer en sus empresas, pues en sus universidades, en sus colegios, comunidades, que sea, nos avisan por ahí. ¿Listo? Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les presento a todos los que no conocen Pablo Carrillo. Pablo tiene un grupo en Facebook que es Desarrolladores Java Colombia. Tiene ya cerca de 130 afiliados, usuarios, amigos, pero relacionados con Java. Entonces, pues los invito a que conozcan la página de Facebook del grupo, que también se unan a la comunidad, que participen, que aporten, que den ideas para que podamos seguir creciendo la comunidad, y los vemos y espero verlos a todos en el evento del 10 de octubre que se llama Para Todos. Inviten a sus compañeros, amigos, estudiantes que les encante Java, que quieran aportar, y pues bienvenidos todos y muchas gracias por venir al club.